Buenas tardes, muchachos. El Señor les bendiga y me da mucho gusto poder verlos y poder saludarles y les agradezco mucho su asistencia, que hayan podido estar aquí para esta reunión. El tema que vamos a tratar en esta ocasión es el noviazgo, que es un tema de mucho interés, especialmente para los jóvenes solteros. Y espero que todo lo que veamos en esta ocasión sea de mucha ayuda y mucha bendición para sus vidas. Entonces, vamos a ver en esta ocasión un tema de mucha importancia, pero vamos a verlo también desde el punto de vista de Dios. Un noviazgo conforme a los principios de Dios. Pero antes de comenzar a exponer de lleno el tema, quisiera hacerles dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué concepto o qué idea tienen acerca de lo que es el noviazgo? Y la segunda pregunta que quiero hacerles es, ¿cómo fue que obtuvieron o cómo se fue formando en ustedes ese concepto o esa idea acerca de lo que es el noviazgo? No sé si alguno de ustedes quisiera comentarnos qué idea o qué concepto tienen acerca de lo que es el noviazgo. Quisiera invitarlos a participar, cuando menos uno de ustedes que quisiera hacerlo. Y no teman hablar, siéntanse en libertad para expresar lo que ustedes piensan acerca de lo que es el noviazgo y cómo fue que adquirieron ese concepto. Adelante. A ver, adelante, Brenda. Un tiempo de preparación. Ujú. O sea, es un tiempo de preparación, digamos, para un futuro matrimonio y en el que vas conociendo a la otra persona, ¿verdad? Adelante. Así es, los padres también están involucrados y cómo Dios va guiando esa relación. Muy bien, ¿y cómo fue que obtuviste esa idea o ese concepto? A través de la palabra de Dios, muy bien. A través de los testimonios o de de otras parejas, de otros esposos o de tus mismos padres, uno va formándose una idea. Ahora, yo quisiera comentarles una experiencia que yo tuve cuando era niño, o sea, hace muchos años, hace más de 50 años. Resulta que cuando yo tenía 12 años y estaba en sexto grado, yo estaba en una escuela donde los niños estaban separados de las niñas. Había un área especial para niñas, tenían su propio patio y los niños estaban en otra área y tenían su propio patio y no había contacto entre ellos. Entonces yo estuve en una escuela así, donde los grupos no eran mixtos. Y lo que les quiero decir a través de este relato es cómo me fui formando un concepto acerca del noviazgo. Resulta que cuando estaba en ese grado, en sexto grado, llegó a mitad de año un nuevo alumno de otra escuela y lo sentaron junto conmigo y poco a poco empezamos a relacionarnos. Él era muy sociable, muy platicador y poco a poco nos empezamos a tratar. Y él me comentó que en la escuela de donde él venía, los grupos eran mixtos. O sea, había niños y niñas
en sus grupos y yo no estaba acostumbrado a eso, ¿verdad? Yo no estaba acostumbrado a hablar con niñas, con excepción de mis dos hermanas, pero él venía acostumbrado a grupos mixtos. Pero también me comentó algo muy interesante. Dice, en ese grupo había muchas niñas y de pronto me dijo, y la mitad de esas niñas habían sido mis novias. Oh, y yo me sorprendí. Oh, ¿cómo? Sí, yo no he tenido ni una novia para ese tiempo, ¿verdad? A mí me sorprendió mucho lo que él dijo, que la mitad de las niñas habían sido sus novias. Me pareció tan asombroso que dije, este niño es mi héroe, ¿verdad? ¿Sí? Ha tenido muchas novias. Pero yo fui creciendo con un concepto del noviazgo entonces. Fui creciendo que el noviazgo consistía en tener muchas novias. A ver, uno de niño piensa muchas cosas, entonces yo pensé que el noviazgo consistía en tener no una, sino muchas novias. Y es así como poco a poco vamos formando conceptos o idea de las cosas. Entonces yo pensé en ese tiempo que en eso consistía el noviazgo, en simplemente tener novias. Y no solamente a través de otras personas es que adquirimos conceptos o influyen en nosotros sobre algunas cosas. También a través de los medios de comunicación nosotros podemos ir formando conceptos, porque a través de la televisión, a través del cine, por medio de películas, por medio de telenovelas, por medio de noticias sobre el medio artístico, a través de series, programas de televisión, vamos formando o nos van transmitiendo ideas y nosotros vamos formando conceptos acerca de las cosas. En este caso, vamos formando conceptos acerca del noviazgo. Pero resulta que muchos o la mayoría de todos esos conceptos van en contra de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, a través de los medios de comunicación se nos transmiten patrones de conducta, modelos de conducta, conceptos acerca de los casos, de las cosas, y en este caso acerca del noviazgo. Nos dan ideas acerca de lo que es el noviazgo, pero resulta que muchas de esas cosas van en contra de lo que Dios dice en las Escrituras, van en contra de principios que Dios nos da a través de su palabra. El asunto es qué hacer. Entonces, en esta ocasión voy a hablar acerca del noviazgo. Un noviazgo, pero conforme a los principios de Dios. Vamos a ver que en el mundo hay principios, hay conceptos, hay patrones de conducta acerca de las cosas. ¿Cómo vivir una relación de noviazgo conforme a los principios que Dios nos muestra a través de su palabra? Tenemos que tener presente que una relación de noviazgo ya es en vistas a un futuro matrimonio. Es algo que tenemos que tener presente, que una relación de noviazgo ya es en vista a un futuro matrimonio. Dios nos ha llamado a vivir una vida de santidad en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el noviazgo. En Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 3 y 7, de hecho todo el pasaje, se nos dice que fuimos llamados para santificación, o sea, para vivir una vida santa, agradable delante de Dios. Y no para vivir en fornicación, o sea, en deseos de tipo sexual o en inmoralidades sexuales. Dios nos llamó para vivir una vida de santidad en todas las áreas de nuestra vida. Dios no nos llamó para vivir en inmundicia, o sea, en malos deseos,
Dios nos llamó para vivir una vida santa. Y Dios ha llamado a cada generación de jóvenes precisamente para eso, para vivir una vida de santidad, pero en todas las áreas de tu vida. Y una de las áreas de nuestra vida es el noviazgo y también es el matrimonio. Entonces nosotros tenemos que considerar lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Actualmente nosotros vivimos tiempos malos, tiempos difíciles, muy difíciles, donde la maldad va en aumento cada vez más y en la que la forma de pensar de la sociedad va torciendo cada vez más y degenerando todo lo que es correcto moralmente. La sociedad va tergiversando, torciendo lo que es bueno, lo que es correcto. Por eso vivimos tiempos difíciles. Entonces, como pueblo de Dios, debe resultarnos inaceptable seguir los patrones del mundo. Nosotros tenemos que considerar como hijos de Dios los principios que Dios nos da en su palabra en relación con este tema que es el noviazgo. Entonces Dios nos ha llamado para vivir una vida santa siempre, incluyendo esa relación tan importante en la vida de las personas, lo que es el noviazgo. Entonces, nosotros tenemos que decidir entre seguir los patrones, los conceptos, los principios del mundo o seguir los principios de Dios que Él nos ofrece a través de su palabra, a través de las Escrituras. Bien, quiero decirles también algo muy interesante. El noviazgo es algo cultural. El noviazgo es una costumbre en cada sociedad. No es un mandamiento, no es un principio. La Biblia no sugiere ni promueve el noviazgo, tampoco lo prohíbe, Simplemente no lo trata, no trata el noviazgo. No se menciona, al menos como nosotros lo entendemos. Es de una manera muy distinta como nosotros lo entendemos. Cuando se menciona la palabra novio o novia en las Escrituras, ya se refiere a una persona que está prometida para matrimonio o para participar en una boda. Lo más cercano a noviazgo en la Biblia es desposar, y que equivale a dos personas ya comprometidas para casarse. Lo que ahora decimos es que ya tienen anillo de compromiso. Y quiere decir que era un momento en que ellos ya estaban listos, preparados para casarse. Desposarse era un compromiso nupcial que implicaba fidelidad absoluta. Implicaba también una relación permanente, no algo a ver si funciona o algo por un momento. Ya desposarse implicaba una relación permanente y requería fidelidad absoluta. La unión sexual no se consumaba hasta pasada la ceremonia nupcial. Si se violaban estos principios, ya se consideraba como un adulterio. Entonces, lo más cercano a noviazgo es la palabra desposar, pero se refiere a dos personas que ya tenían un compromiso nupcial, que tenían edad madura, edad suficiente, pero que vivían todavía con su familia, sujetos a sus padres. Después de la boda era cuando ya se tenía contacto íntimo, contacto sexual. Antes no.
No es como se maneja en la actualidad los conceptos o las ideas que tienen las personas que no conocen a Dios, que no conocen al Señor Jesucristo. Ahora tienen un concepto muy diferente. Ver, relacionarse con una persona y ver si funcionan, si no, se separan. En la actualidad, si las relaciones de noviazgo se dieran conforme a los principios de Dios, o como en el caso de desposarse, no habría tantos matrimonios con conflictos, no habría madres solteras, no habría abortos, no habría enfermedades de transmisión sexual, no habría padres ausentes, etcétera. Si la situación fuera así, que dos personas se comprometieran. Desposar entonces significa estar comprometido a casarse y vivir en santidad antes y después de la boda. Ahora, hay varias definiciones de lo que es noviazgo y hay diversidades. Hay diversidad de conceptos sobre el noviazgo. Y uno de los conceptos que vi es que se trata de una relación amorosa entre dos personas. Me llamó mucho la atención este concepto porque agrega con o sin intención de casarse y sin convivir, ¿verdad? Es un concepto que viene en un diccionario. Pero en Cristo esto no es así. En Cristo la relación, por ejemplo, con su iglesia es algo permanente y implica fidelidad. Y no es correcto estar alimentando nuestras emociones y exponer nuestro corazón en una relación amorosa nada más porque sí, porque quiero tener novia, porque quiero tener novio. ¿Por qué? Pues porque todos tienen novia, dicen, todos tienen novio. Y nos dejamos llevar por esa tendencia de querer tener novia. Pero es algo muy diferente lo que dice Dios en su palabra. Entonces, como hijos de Dios, no podemos pensar como piensa el mundo, y menos en áreas que afectan tu sexualidad y por lo tanto tu santidad, ¿verdad? Hay pasajes que nos permiten ver esto. Primero, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, se nos dice ahí que no amen las cosas del mundo, no amen las cosas, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y una de las cosas que están en el mundo es el noviazgo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo piensa el mundo. Y Dios dice, no amen al mundo. O sea, ah, se refiere a la sociedad sin Cristo, sin Dios, porque están separadas de Dios. Y al estar separadas de Dios, piensan por sí mismas cómo deben de ser las cosas, porque se alejaron de Dios. Pero Dios les dijo cómo deberían de ser las cosas. Y también en Santiago 4:4 dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces, vamos a ver que los principios del mundo se oponen a los principios de Dios. Entonces nosotros tenemos que decidir, pero decidan en base a lo que dice las Escrituras. No amen las cosas del mundo, o sea, las ideas, conceptos, formas, patrones, modelos. Y a veces nosotros queremos seguirlos porque pensamos que así es, pero Dios nos ha dado principios para poder guiarnos en una relación tan importante como es el noviazgo. Entonces no podemos llevar un noviazgo en santidad utilizando el modelo o el enfoque que acepta el mundo, que viven sin Cristo. A veces el único propósito en una relación de noviazgo, conforme a como el mundo lo marca, consiste en buscar a alguien para que esté con nosotros y decirle, oye, ¿quieres ser mi novia? Y después venir con abrazos, caricias, besos. Así no es, porque se despiertan
nuestros deseos pecaminosos, nuestras pasiones. Esto no nos lleva a nada bueno. Simplemente despierta las pasiones y la tentación a cometer inmoralidades y que te llevan a alejarte cada vez más de Dios. Por eso, en esta relación tan importante, ¿verdad? Ustedes necesitan pensar y ver lo que dice Dios en su palabra para poder tomar decisiones. Entonces, la exhortación es decidir entre vivir conforme a los principios o patrones del mundo o los principios de Dios. La exhortación es vivir conforme a lo que dice Dios en su palabra. Y nos va a ir bien, nos va a ir bien, vamos a tener paz. Entonces tienes que decidir entre estas dos alternativas: tomar decisiones conforme a los principios del mundo o tomar decisiones basadas en los principios de santidad y temor de Dios. No podemos tampoco mezclar, no podemos mezclar estos principios, las formas del mundo, con un poquito de bendición bíblica para no sentirnos tan mal. A veces queremos mezclar las cosas, tantito del mundo con tantito de lo que dice Dios en su palabra, y eso no está bien. Tenemos que decidirnos por una de las dos cosas. En Romanos capítulo 12, en el versículo número 2, que es un versículo muy importante, se nos pide que no imitemos las costumbres del mundo, que no nos amoldemos a las costumbres del mundo, sino que permitamos que Dios nos cambie en más bien que nos cambie en nuevas personas. Y esto sucede cuando se cambia nuestra manera de pensar. Tenemos que aprender a pensar conforme a lo que dice Dios en su palabra, conforme a los principios de Dios. Entonces, esto significa que nuestro pensar y actuar debe marcar una diferencia. Nuestro noviazgo debe de ser algo diferente. Es romper con los moldes del mundo y buscar un propósito en el noviazgo mucho más elevado, mucho más allá de la forma de pensar del mundo y de las formas o modelos, maneras, patrones del mundo. Nuestro noviazgo debe de ser llevado a un punto mucho más alto, más elevado todavía. Es decir, tenemos que tomar en cuenta principios que nos ayuden a desarrollarnos cada vez más en todos los ámbitos. Tenemos que dirigirnos en base a principios en todos los ámbitos, incluyendo el noviazgo. Muy bien. Entonces yo quisiera que nosotros viéramos una serie de principios. ¿Cómo podemos tener un noviazgo y vivir conforme a los principios de Dios? Entonces tenemos que ver una serie de principios que nos pueden ayudar a vivir una vida de santidad en nuestra relación de noviazgo. ¿Qué es lo que debemos de hacer para tener un noviazgo y vivir conforme a esos principios que Dios nos muestra en su palabra? La respuesta es que tenemos que ajustarnos, amoldarnos, sujetarnos, tomarnos de los principios que Dios nos marca en su palabra. Esto es muy importante, ¿sí? Entonces, yo quisiera que ustedes consideraran esto. Nosotros estamos muy influenciados por la forma de pensar del mundo que nos transmite a través de diversos medios, ¿sí? Y a veces nosotros nos dejamos guiar por ellos. Entonces el asunto es que si tú quieres vivir un noviazgo conforme a los principios de Dios, un noviazgo en santidad, en armonía con Dios, es seguir los principios
que Él nos marca en su palabra. Y vamos a ver una serie de 3 principios. Son 7, pero en esta ocasión vamos a ver rápidamente 3 principios que nos pueden ayudar en una relación de noviazgo entre 2 personas. Es muy importante tomar en cuenta eso. Recordemos que no hay un concepto de noviazgo en las Escrituras, pero sí Dios nos da principios que podemos considerar para una relación tan importante en la vida del ser humano como es el noviazgo y en vistas a un futuro matrimonio. Uno de estos principios dice que para poder iniciar una relación de noviazgo se necesita estar listos, maduros, se necesita madurez, se necesita estar preparado. Y aquí surge una pregunta entonces, ¿cuál es entonces el momento correcto para iniciar una relación de noviazgo? ¿Qué dicen las Escrituras en cuanto a esta cuestión? ¿Cuál es el momento correcto para iniciar una relación de noviazgo? El mismo principio lo dice, necesitas tener madurez. Necesitas estar listo, preparado. Pero ahorita vamos a ver más adelante sobre esto. Entonces, ¿qué podemos responder para esta pregunta? Bueno, pues vamos a ver que la respuesta la podemos encontrar precisamente en la Biblia. Quiero invitarles, por favor, a abrir su Biblia en Génesis, capítulo 2, en el principio donde se nos relata la creación y cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Y quisiera, por favor, que abriéramos nuestra Biblia en el pasaje de Génesis 2, desde el versículo 20 quisiera leer, si ya lo tienen a la mano. Dice aquí que Dios le dio un trabajo a Adán en ese momento. Dice el versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, ¿qué hacer? Dice en el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Y dice el versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Pues resulta que Dios le encargó un trabajo a Adán, terminó el trabajo, pero dice que no se halló ayuda idónea para Adán. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Bueno, Dios hizo que el hombre cayera en un sueño tan profundo que no se iba a despertar. Así quisiera dormir yo a veces, ¿verdad? De una manera tan profunda, ¿verdad? Que de tal manera descansara. Y mientras que Adán dormía, Dios hizo algo muy interesante. Dice que abrió el costado de Adán y tomó una costilla. Y mientras Adán seguía profundamente dormida, Dios estaba trabajando. De esa costilla hizo una mujer. Fue algo maravilloso. Dios empezó a preparar a alguien para Adán. Cuando Dios terminó de formar a Eva, cuando Eva estaba completa y ya lista, preparada, Dios despertó a Adán y le trajo a Eva y se la presentó. Qué interesante. Dios le presentó, trajo y presentó a Eva a Adán. Dios la preparó
Y cuando estuvo lista fue cuando la trajo. Y entonces se la presentó y la reacción de a Adán cuando la vio dijo, está bien bonita, está preciosa y se parece a mí. Digo, vamos a decir, es de mi especie, es igual que yo, es un ser humano. Y le puso nombre también, dijo varona, porque del varón fue tomado. Adán, cuando la vio, se alegró mucho, se puso muy contenta. Lo que Dios hizo, le trajo a Eva y se la presentó. Cuando Eva estaba lista, Adán ya estaba listo. Entonces Dios, en el versículo 24, dice, como ya están listos, como ya están preparados, entonces dejará el hombre a su padre y a su madre. Ya estaban maduros, ya estaban listos, ya estaban preparados. No se adelantaron. Dios esperó el tiempo perfecto para ellos y Dios la trajo a Adán, que ya estaba listo. Vamos a enfocarnos en esta expresión. Por tanto, o sea, como ya estaban maduros, ya estaban listos, entonces ya están en condiciones de dejar a su padre y a su madre, ¿verdad? Ahora, esto significa que una pareja puede comenzar esa nueva etapa en su vida cuando estén listos para dejar a sus padres. La cuestión es preguntarnos si ya estoy listo. ¿Y qué significa estar listo? ¿Qué significa estar listo para dejar a mis padres? Yo quisiera aclararles una cosa. Es necesario entender que Dios diseñó esta etapa de la vida en un tiempo específico y bajo ciertas normas. Para una relación de noviazgo, entonces hay un tiempo específico y normas para llevar a cabo esa relación. Quiero dejar claro que dejar a tu padre y a tu madre no significa deshonrarlos, no significa que los vas a abandonar, no significa que ya no los vas a ver, que ya no los vas a visitar, no significa menospreciarlos, no significa que ya no los vas a atender. Dejar a nuestro padre y a nuestra madre tiene otro significado. Significa que cuando nosotros lo hagamos es que podemos ser independientes ya en nuestras propias decisiones, ser independientes ya en nuestras propias decisiones, y eso significa que podemos casarnos y ya vivir en nuestro propio hogar. O sea, si yo me voy a casar es porque ya tengo dónde vivir también y que puedo sostener ese hogar. ¿Sí? Por eso les digo, Dios dio condiciones específicas, tiempos específicos y normas específicas para esta relación. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Cuándo va a dejar a su padre y a su madre y ser independiente en cuanto a sus decisiones y ser capaz de poder vivir bajo su propio techo? Entonces, cuando ya estén listos, cuando ya estén maduros. Mientras no, mientras no. Entonces, no es correcto que un matrimonio viva bajo el mismo techo que sus padres. Si dos personas se casan y se van a vivir con sus padres, significa que no estaban listos. No estaban listos para dejar a su padre y a su madre. Adán y Eva estaban listos. ¿Sí? Ya había un grado de madurez. Entonces hay un dicho muy interesante. Dice que en un hogar el que paga, manda. Y en un hogar solamente hay una autoridad. Y hay otro
comentario poquito más humorístico. En una cocina solamente hay una autoridad. Imagínense que hubiera dos personas, dos señoras en la cocina. Es difícil. Entonces, nosotros, cuando estemos listos para dejar a nuestros padres, significa que ya podemos ser independientes emocional y económicamente. Quiere decir que ya podemos sostener nuestro propio hogar. Entonces, al estar bajo el techo de los padres, estás comprometiendo tus decisiones, estás comprometiendo tu estabilidad en tu matrimonio, tu independencia y hasta la intimidad sexual con tu esposo o con tu esposa. Recuerdo que cuando mis padres pidieron el matrimonio a mi esposa, ¿verdad? Mis suegros le comentaron, no, ellos ya están preparados. Mis papás pensaban, fue un poquito de falta de comunicación, mis papás pensaban que nosotros queríamos casarnos ya pronto. Y mis suegros le dijeron, no, ellos todavía se van a esperar hasta el otro año. Nosotros pensamos que ellos ya querían casarse. No, hasta el otro año, pero se están preparando. Ya compraron muebles, hasta ya tienen un terreno. Hasta ya tienen un terreno. Dice, el caso es que cuando mi esposa y yo nos casamos, vivimos independientes de nuestros padres. Rentamos una casa. Estábamos ya solos y ahí nosotros podíamos tomar nuestras propias decisiones y eso trajo mucha estabilidad como pareja, como matrimonio. El ser independientes. Ya no había nadie que se metiera o entremetiera entre nuestros asuntos o problemas. Entonces, ¿cuándo estás listo? Bueno, cuando estés listo física, emocional y económicamente para dejar a tus padres. Entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿ya estoy listo física, emocionalmente y económicamente para dejar a mis padres? Si la respuesta es no, pues tienes que considerar todas estas cosas, ¿verdad? Cuando no esperamos el tiempo y las condiciones correctas, vienen consecuencias negativas como matrimonios frustrados, matrimonios en conflictos o en proceso de divorcio, con mucho estrés emocional. Entonces, por esta razón, Dios dijo en este pasaje tan importante, Génesis 2:24, por tanto, eso da a entender que ya estaban maduros, ya estaban listos para dejar a su padre y a su madre. Muy bien, yo creo que tenemos, jóvenes, que ser sabios y prudentes al entender cuándo es el tiempo correcto para unirte en matrimonio y dejar a tu padre y a tu madre, cuando ya estés listo física, emocional y económicamente. Señoritas, una recomendación, si tú ves que tu pretendiente o si ya es tu novio no está listo, tienes que considerar todas estas cosas que Dios dice hasta que estemos listos, sobre todo económicamente, para poder sostener tu propio hogar. Mientras tienes que terminar tu carrera o buscar un trabajo estable para cubrir las necesidades básicas de un hogar. Entonces, creo que tenemos que ser sabios y prudentes en esta cuestión. Muy bien, otro principio, mientras llega el momento correcto para una relación de noviazgo, ¿qué hay que hacer? Este principio es muy importante. Mientras, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. En Proverbios capítulo 23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él fluye la vida. ¿Y qué podemos entender por guarda tu corazón? Bueno, otra manera de decirlo es
cuida tu mente. Resulta que de nuestra mente, como dice el Señor Jesucristo, porque de la abundancia del corazón, ¿verdad? Habla la boca, y del corazón salen los malos pensamientos, salen las malas intenciones, los deseos sexuales pecaminosos, o sea, las fornicaciones, el adulterio. Entonces, tienes que tener mucho cuidado en las cosas que piensas. De nuestra mente salen muchos pensamientos, muchas ideas. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta, en segundo lugar, mientras llega el tiempo correcto para iniciar una relación de noviazgo, es cuida tu mente, cuida tu corazón por mientras. Y viene esta pregunta, ¿qué hacer mientras llega el momento correcto? Pues es cuidar. Pero vamos a ver de qué manera práctica podemos cuidar nuestra mente, podemos cuidar nuestro corazón. Entonces, una cosa es, no comprometas tus sentimientos hasta que estés seguro de que es el tiempo y la persona correcta. Mientras que llega ese momento, ¿qué hacer? Bueno, a mí me parece muy interesante Génesis capítulo 2, versículo 21. La respuesta la vamos a encontrar ahí y es una manera muy práctica. Acompáñenme por favor ahí a Génesis 2, versículo 21. Fíjense bien lo que hizo Dios con Adán mientras que él preparaba a Eva. ¿Qué hizo Dios con Adán? Lo hizo caer en un sueño profundo. ¿Qué significa un sueño profundo? Bueno, lo hizo dormir de tal manera que no podía despertar. No podía despertar. En cierta ocasión a mí me hicieron una cirugía y ya cuando terminó la cirugía me pasaron a la sala de recuperación, a un cuarto, una camilla, para que yo me recuperara y saliera de la anestesia. Y decía mi esposa, que ella estaba un poquito retirada, que el anestesista me hablaba, incluso me tocaba para despertarme y me decía, Gerardo, Gerardo, despierta, y yo no despertaba. Caí en un sueño profundo, profundo. No escuchaba la voz del anestesista. Y pasó un buen tiempo así, tratando de despertar, y yo no despertaba. Yo estaba profundamente dormido y bien a gusto, ¿verdad? A veces yo tengo insomnio, a veces el sueño se me va y no descanso, ¿verdad? Pero esa vez descansé muy bien. Pero el caso es que no me podía despertar. Entonces mi esposa vio que yo no despertaba y se inquietó, se preocupó. Entonces ella se acercó y otra vez el anestesista me golpeaba en la mejilla y yo creo que poco a poco le daba más fuerte cada vez más y no despertaba. Hasta el mismo doctor se inquietó y mi esposa se inquietó y en eso ella se acercó. Y el doctor decía, Gerardo, Gerardo, despierta. Y yo no despertaba. Entonces mi esposa se acercó y me dijo, Gera. Y yo a lo lejos escuché su voz. Y empecé a hacer, ¿Mm? Yo pude reconocer en ese sueño tan profundo la voz de mi esposa. La del doctor no la reconocí. Pero fue algo tan maravilloso. Dice, sí reconocí la voz de mi esposa. Dice, ya me habías asustado. El doctor te estuvo hablando, pero no respondiste hasta que yo te dije, Gera, Gera, y tú, Entonces reaccioné, ¿verdad? Así Dios hizo caer en un sueño tan profundo de dormir a Adán. Y dormir, ¿qué significa dormir? Significa que entras en un estado de reposo, de inacción, de que no hay movimientos voluntarios. Sí te mueves, pero son movimientos, no son movimientos voluntarios. Estás profundamente dormida. Entonces dice, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne.
¿verdad? Cerró la carne en su lugar. Entonces, Dios nos está enseñando aquí un principio muy importante, no sé si lo han detectado. Mientras que llega el momento para iniciar una relación de noviazgo, ¿qué hay que hacer? Entre comillas, dormir. Estar en un estado de inacción, en cierto modo, de inactividad, de esperar, de esperar. Entonces, dormir es precisamente un estado de reposo, es una ausencia de acción o movimiento voluntario. Entonces, después Dios despertó a Adán y Dios trajo a Eva hasta que ella estuvo lista, hasta que ella estuvo completa. Entonces, mientras Adán estuvo dormido, y aquí Dios nos está enseñando un principio muy importante. Así como Adán estuvo dormido, ¿sí?, y no despertó hasta que terminó de formar a Eva, jóvenes, así también nosotros debemos de tener nuestra área emocional, nuestra área sentimental y nuestra área sexual dormidas. Lo podemos ver de esta manera, bajo control. Mantente emocional, sentimental y sobre todo sexualmente bajo mucho dominio, bajo mucho control, dormidos entre comillas, hasta que llegue el momento de despertar, cuando Dios nos presente a aquella persona que va a ser nuestro futuro esposo o esposa, nuestro cónyuge. Mientras, mantente dormido, bajo control, mientras que Dios está tratando con aquella persona, y esto es tanto para hombres como para mujeres, mientras Dios está preparando no solamente a la otra persona, sino también a ti, te está preparando para dejar a tu padre y a tu madre. Recuerden que una relación de noviazgo es siempre en vistas a un futuro matrimonio y se trata de un tiempo no muy prolongado, corto. Entonces, despertar esta área en nuestras vidas antes de tiempo a veces representa adelantarnos al proceso de Dios. Y también nos dice que estamos actuando en forma independiente de Dios por nuestra cuenta. Entonces, podemos tener por seguro que todo lo que no se realiza en el tiempo de Dios no resulta en bendición. No resulta en bendición. Y algunos jóvenes van a experimentar muchas heridas, muchas desilusiones, mucho dolor emocional, debido a que despiertan sus emociones y sentimientos antes de tiempo, antes de tiempo. Y estas desilusiones contristan el corazón y también contristan a Dios en nuestras vidas. No olvidemos por ningún momento que tenemos al Espíritu y de nuestra mente fluye la vida. No pierdas de vista que Dios, esto es muy importante, no pierdas nunca de vista que Dios siempre está tratando contigo para que tú cada vez seas mejor, más maduro y crezcas y te fortalezcas cada vez mejor. Ahora, este proceso de madurez implica nuevas responsabilidades, implica también pasos difíciles. Implica vencer y controlar sobre todo nuestros impulsos sexuales. Tener bajo control, bajo dominio. Esto es muy importante. Algunos jovencitos se me han acercado y me han preguntado, ¿cómo le hago con esto? Tienes que aprender a tener dominio. No que tu cuerpo te domine a ti. Tú tienes que tener dominio sobre tu cuerpo. Tienes que
Y esto implica pasos difíciles, implica responsabilidades, ¿sí? Implica vencer y controlar esos impulsos. Tampoco implica no exponerte adrede a situaciones que puedan despertar esos impulsos. Entonces, todo bajo control. Entonces, te puedes imaginar lo que sucede si despertamos de nuestro sueño profundo emocional y nos involucramos con una persona que todavía no está preparada. Dios trajo a Eva cuando ya estaba lista, cuando ella ya estaba preparada y Adán ya estaba listo, ya estaba preparado. Entonces, si no es así, va a haber mucha gente herida, desilusionada, confundida, porque basaron sus decisiones en las emociones, en sus sentimientos y no en su relación con Dios, no en su relación con Dios. Se basaron en lo que sienten, no en principios bíblicos. En ocasiones nuestras emociones nos llevan a hacer cosas que están fuera de lo que dice Dios. Entonces vienen desilusiones, vienen situaciones difíciles y después al final decimos, me equivoqué, ¿verdad? Entonces, tus emociones deben de estar sujetas al Espíritu Santo. Tus emociones deben de estar sujetas al Espíritu Santo y tus sentimientos en espera de el tiempo y la persona correcta. Ora, pidiendo a Dios que te ayude a mantener tus emociones y tus sentimientos, digamos, en un sueño profundo, hasta que Dios te muestre el momento de despertar, Entonces, vean este pasaje de Génesis 2, es muy interesante. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, pero es cuando ya estás listo, estás maduro, ya llegó el momento adecuado. También otra cosa que podemos hacer, y este es el principio número 3, cosa que podemos hacer mientras llega el momento correcto, y aquí ya termino con este principio, es hacer amistades sanas por mientras. Busca hacer amistades sanas. ¿Cuál es la mejor manera de conocer realmente a una persona? Vamos a ver más adelante. Ten amistades sanas. ¿Qué significa eso? Sin ningún interés físico o económico contra la otra persona. Sin ningún interés. O sea, no quieras aprovecharte o abusar de la otra persona, ni física ni económicamente, ¿verdad? Al tener amistades sanas, esto hace o te permite conocer cómo es la otra persona. Creo que lo más importante, jóvenes, es conocer a la otra persona. Yo recuerdo que cuando mi esposa y yo éramos estudiantes, al principio éramos simplemente compañeros de grupo, hasta que en una ocasión nos tocó trabajar en el mismo equipo, en una materia. Y ahí fue cuando empezamos a comunicarnos por primera vez, pero fue una cuestión de trabajo, una tarea que nos encargaron. Pero eso fue una oportunidad para que ella y yo empezáramos a comunicarnos, a platicar. Después, poco a poco, nos fuimos haciendo amigos y nos fuimos conociendo más. Y yo descubrí en ella que tenía muchas cualidades, aparte de que es bien bonita, no puedo decir sigue siendo bien bonita. Y ahí de mí si no lo digo, ella sigue siendo muy bonita, muy atractiva, ¿verdad? La cuestión es que yo descubrí que era bien habilidosa para las cosas manuales y a mí me ayudó muchas cosas porque siempre he sido muy torpe, ¿verdad? Entonces, también descubrí que ella era de buenas calificaciones, era muy seria, era muy estudiosa. Poco a poco la fui conociendo. Entonces, poco a poco se va despertando el interés en la otra persona, pero lo importante es ir conociendo primeramente a la otra persona. Nos convertimos en amigos,
Fuimos compañeros, después fuimos amigos, ¿verdad? Donde empezábamos a platicar, donde empezábamos ya a irnos a nuestras casas a esperar el camión juntos, íbamos platicando poco a poco y al mismo tiempo íbamos conociéndonos más. Por ejemplo, si quieres conocer realmente a una persona, necesitas saber cómo reacciona cuando hay circunstancias difíciles. Decía una señorita, ¿verdad? Que él descubrió que su novio, ¿verdad? Era enojoncito. Cuando se topó con una situación difícil que no pudo él resolver, ¿verdad? Se enojó y ¡ah! Hizo de esta manera. Y ella dijo, no sabía que eras tan enojoncito. Entonces, necesitamos ver cómo reacciona una persona cuando se pasan situaciones difíciles, complejas, donde se manifiestan realmente nuestras emociones y sale a relucir nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestras actitudes, ¿verdad? Es importante conocer cómo se comporta ante las dificultades de la vida y circunstancias que le molesten o le ponen triste. O sea, tenemos que ir conociendo a la persona. Necesitas saber también, por ejemplo, cómo trata a sus papás. ¿Cómo trata a sus papás? Porque así como trata a sus papás, a lo mejor así también te va a tratar a ti. Recuerdo que una chica comentaba, no, mi prima tiene un novio que se prende de la botella de cerveza como si fuera agua de la llave. O sea, tomaba mucho. Entonces, de esa manera, en eventos, en fiestas, en reuniones familiares, te vas a ir dando cuenta cómo es la persona y si está lista o no. Entonces, necesitas ver cómo es. Si ella no recoge su cama en su casa, a lo mejor tampoco lo hará cuando tenga la suya. Es un ejemplo, ¿verdad? Y viceversa, los hombres también a veces no son muy organizados. El yo lo voy a cambiar no existe. A veces dice la chica porque el muchacho es guapo, es muy atractivo y llama mucho la atención, ¿verdad? Dice, yo lo voy a cambiar. No existe. El que es, así es. Nada más Cristo puede transformar a una persona. Tal vez su amor por ti haga que se controle o que mejore en algunas cosas, pero Él es lo que es. Ella es lo que es. Lo mejor que va a suceder es que simplemente vas a aceptar su forma de ser, pero toda la vida, toda la vida. Entonces, antes de iniciar una relación de noviazgo, es importante primero conocer a la persona y eso se da a través de amistades sanas, de buenas amistades. ¿Sí? ¿Cómo podemos conocer realmente a la otra persona? ¿Cómo podemos saber si no estamos pasando la barrera de la fantasía? Es que él es tan guapo, ay, es que ella es tan bonita. Sí, pero su manera de hablar es bien fea. Decía un compañero maestro, dice, no, en la secundaria hay muchachas bien bonitas. Pero qué manera tan grosera de hablar, ¿verdad? O sea, estaban muy bonitas, pero su manera de hablar era fea, ¿verdad? Entonces, tienes que conocer a la otra persona. La única respuesta es una amistad sana. ¿Y qué significa esto? Que debes permitir dejarte conocer y permitir que se te conozca. ¿Qué significa esto? Que a veces nosotros aparentamos lo que no somos delante de las demás personas. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros, tenemos que dejar las apariencias y la hipocresía. O sea, con la persona somos de una manera, pero fuera, en nuestra casa o en otros lugares, somos muy diferentes. Entonces, una amistad sana implica que tú permitas que se te conozca. Déjate conocer,
Y otra cosa muy interesante, ¿cuál es la mejor manera de conocer a una persona? Es por medio de la conversación, es por medio de platicar, de hablar. Entonces, un principio muy importante es conocer a la otra persona muy bien, es por medio de amistades, tener amigos y conocerlos. Y, eh, y una de las formas para conocer a la otra persona es por medio de la comunicación, es platicar, conversar, hablar, 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 pero de manera personal, porque de manera personal vas a ver sus reacciones en su rostro, en su cuerpo. Ahora se usa mucho el celular o chat, no sé cómo se le llame ahora, a través de internet, ¿verdad? Pero a veces no vemos realmente cómo reacciona una persona. Mi recomendación es que mejor platicar en forma personal, porque así vas a ver si está contenta, está agradable la persona, sus reacciones faciales. Entonces, yo creo que esto es muy importante y es así como tú te vas a ir dando cuenta de cómo es la persona. Bueno, estos son 3 principios que nos pueden ayudar. Es, número 1, tener madurez suficiente, estar listos para dejar a nuestros padres y a nuestros padres, a nuestro padre y a nuestra madre. Es preguntarnos si ya estamos listos, física, emocional y económicamente. La otra es, mientras llega ese momento, es cuidar nuestro corazón, vivir en una etapa de dormido, o sea, tener bajo control todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos y sobre todo en la sexualidad, tener bajo dominio, bajo control. Y por último, tener amistades sanas, conocer a la otra persona, convivan con otros jóvenes, ¿verdad? Platiquen. Eh, y si ven que en la persona hay algo, lo mejor es esperar el tiempo y mantenerse simplemente en una buena amistad y sincera, ¿verdad? Decía un comentarista, el autor de un libro, cómo conoció él a su esposa. Dice que él la conoció de la siguiente manera. Resulta que él tenía un amigo que andaba ya cortejando a otra joven con el permiso ya de los papás y el pastor les recomendó que si salían a pasear no salieran solos, sino que salieran acompañados, salieran acompañados. Entonces el novio, dice el autor, me invitó a mí, somos amigos, y él me invitó a mí, y ella invitó a una amiga, ¿verdad? Entonces, ya en el parque o caminando, ¿verdad? Los novios, ellos estaban con su conversación y yo pues estaba con la amiga de la muchacha, ¿verdad? Y pues no nos conocíamos, sí estábamos en el mismo grupo de jóvenes, ¿verdad? Sí nos veíamos y a vez en cuando pues cruzábamos alguna palabra, pero esa ocasión tuvimos la oportunidad de hablar, de platicar. ¿Y cómo se comienza? Pues por el clima, a veces, ¿verdad? Por el clima, ¿verdad? ¿Y qué estás estudiando? Ah, no, ¿y tú? No, yo ya estoy trabajando. Y así se inició una conversación, una plática. Pero ahí le llamó la atención algo. Dice, me llamó la atención cómo hablaba de Dios, cómo su amor y su interés por el Señor Jesucristo, cómo su deseo de servir al Señor Jesucristo. Ella le estaba revelando lo que había en su corazón y eso le llamó mucho, dice, me llamó mucho la atención. Y yo también le empecé a comentar de mis sentimientos acerca del Señor, ¿verdad? Pero a mí me gustó mucho cómo ella se expresaba de las cosas espirituales. Eso me gustó. O sea, yo no tenía ningún interés en ella, pero ya cuando la tuve cerquita vi lo bonito que era, pero sobre todo lo bonito que era por dentro.
Entonces, después, otra vez, en otra ocasión, los volvieron a invitar para que acompañaran a los novios y se fueron conociendo más y más y más, hasta que nació una amistad entre ellos y después una relación de noviazgo y actualmente viven juntos como esposos. Entonces, es muy importante este, el poder conversar. Entonces, ya para terminar, llegamos a la conclusión, al fin. Jóvenes, piensen en todas estas cosas que hemos visto. Tómenlas en cuenta. Es decidir entre vivir de acuerdo a los patrones que nos marca la sociedad, que nos marca el mundo, la gente sin Cristo, sin Dios, que vive sin Dios, independiente de Dios, o vivir conforme a los principios que Dios nos manifiesta o nos marca a través de su palabra, como en el caso de Adán y Eva. Cuando sea el tiempo correcto, decide llevar un noviazgo diferente, de acuerdo a los principios de Dios. Por último, te voy a pedir que no olvides algo muy importante, que Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para ti. En Romanos 12:2, en la parte final de este versículo, se nos dice que Dios quiere que tú sepas que Él desea lo mejor para ti, que su voluntad para contigo es buena, es lo mejor, que su voluntad para ti es agradable y que es excelente, es perfecta la voluntad de Dios. Dios quiere que le creas y que tú estés dispuesto o dispuesta a seguir lo que Él nos marca en su palabra en una relación que lleguemos a tener sobre noviazgo. Y no olvides al menos estos 3 puntos, ¿verdad? Tener madurez suficiente, estar listo, tanto física, emocional como económicamente, para dejar a tus padres. Número dos, mientras que llegue el momento correcto, guarda tu corazón, tu mente. No dejes que fluya hacia lo que va en contra de Dios. ¿Sí? Mantente dormido. Hay que tener bajo control todas tus emociones, sentimientos y el aspecto sexual. Y por último, mientras, busca formar amistades sanas en la que puedas conocer a la otra persona. Pero la cuestión es, decide seguir los principios de Dios para tener un noviazgo muy diferente a los patrones del mundo. Bueno, pues aquí termino mi participación, pero quisiera dar oportunidad si tienen ustedes alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda, alguna cosa que no hayan entendido. Tienen unos minutos para ello. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quedó claro todo? A ver, Mario. Comentaba sobre el tiempo correcto El tiempo correcto, sí. para comenzar un noviazgo. Sí, para comenzar un noviazgo. Que ya debería estar con la madurez para vivir independiente de padre y madre. Sí, Por ejemplo, y en la época universitaria, entonces todavía apenas está estudiando, así es. seguramente hay gastos para la carrera universitaria. Después sigue la etapa, ahora sí, de buscar trabajo Sí, y ahora sí de ahorrar para ya tener puntos para el Infonavit y después sí, sí, la sí, casa. así es. Entonces, durante la época universitaria, por ejemplo, todavía no es recomendable empezar un noviazgo, se puede. Pues yo creo que tú vas a ir viendo la situación, ¿verdad? Si tú puedes iniciar una relación de noviazgo en esa etapa en que estás preparándote, estás estudiando todavía, no has terminado tu carrera.
¿sí? Entonces, una relación de noviazgo, sea lo que sea, sí demanda tiempo, demanda atención, ¿sí? Tendrías dos responsabilidades: estudiar y mantener una relación de noviazgo. Entonces, tú tienes que ver esa situación. Si tienes interés por alguna joven o, ¿verdad? Por ejemplo, un varón tenga interés por alguna joven, ¿verdad? Este, vamos a aclarar primero una cosa. Vamos a decir que estamos siguiendo los principios de Dios, no los patrones del mundo. Si estamos siguiendo los principios de Dios, es muy obvio, ¿verdad?, que tenemos que esperar un tiempo, ¿sí? Yo sé que a veces nos adelantamos y vamos a tener cuidado, etcétera, pero eh, tal vez no estemos listos todavía para una relación de noviazgo en vistas a un futuro matrimonio, ¿sí? La recomendación, Mario, es que se tenga un noviazgo corto, no muy prolongado de muchos años, porque hay parejas que han tenido una relación de noviazgo hasta 10 años. En esa relación, en esa extensión de tiempo, pues siempre hay situaciones complejas, difíciles. Entonces, aquí el principio es, por tanto, quiere decir que ya estás preparado, pero mientras estuviste haciendo amistades, bien conociendo a las personas y viendo el tiempo de Dios para la persona correcta. Mientras, tú tienes que estarte preparando. Tienes que estar, si estás estudiando, y luego encontrar un trabajo. ¿Por qué? Porque tú tienes que sustentar tu hogar. Tus padres ya no pueden intervenir, tus padres van a tener su propio hogar, ¿verdad? Entonces tienes que prepararte. Entonces la recomendación que Dios nos da en su palabra es iniciar una relación de noviazgo cuando ya estemos listos, tanto física, emocional y también económicamente. Si no se cumplen estas condiciones, entonces es esperar el tiempo mientras hacer amistades. Yo sé que algunos ya tienen relaciones de noviazgo con permiso de sus papás y mantienen cuidados, se cuidan, etcétera, ¿verdad? Pero si no han terminado su carrera, ¿verdad? Pues tienen que tener mucho cuidado hasta que terminen su carrera y luego buscar un trabajo. Porque no te puedes, si te casas no te puedes ir a vivir a casa de papá, mamá. Tienes que tener ya tu propio hogar. Es lo más recomendable. Si, como vimos, si te casas y te vas a vivir con tus papás, entonces no estabas listo. Ahora, si ya tienen una relación de noviazgo, sí tengan mucho cuidado de tener bajo control todas digamos, sus emociones, sus sentimientos y sobre todo la cuestión sexual. Eviten caricias, abrazos, besos, todo ese tipo de cosas despiertan nuestros impulsos sexuales y en el hombre es mucho más fuerte que en la mujer. Esos son los riesgos, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo más recomendable es esperar a que estemos listos, mientras estar fomentando relaciones sanas, conociendo a más personas, ¿verdad? Eh, Creo que Dios nos enseña esto a través de Adán y Eva. Dios trajo a Eva cuando estaba lista y Adán ya estaba listo, ¿verdad? Cuando ya todo estuvo listo y completo y todo preparado, Dios la trajo a, a Adán. Así Dios está preparando a alguien y cuando llegue el momento correcto, la va a presentar y se van a dar las condiciones para un noviazgo. Mientras hay que esperar, ¿verdad? Son principios que podemos ver a través de las escrituras y que podemos seguir, ¿verdad?
para esta etapa tan importante, ¿verdad? Entonces, digamos, no se trata de lo que yo digo o pienso, sino lo que Dios nos muestra a través de su palabra en base a principios. Por eso dice, por tanto. O sea, como ya estaban listos, entonces ya están en condiciones de poder dejar padre y madre y ellos iniciar su propia vida matrimonial, ¿verdad? Entonces, es un principio que viene en las Escrituras. Otro principio es, mientras Dios formaba a Eva, Adán estaba dormido. O sea, podemos decir que nosotros debemos de estar en una situación así, de espera, de dormido, de tener bajo control las cosas. En los jóvenes, sobre todo en los adolescentes, esto es muy fuerte. Y más porque algunos se han expuestos a situaciones relacionadas con esto, ¿verdad? A través de revistas, a través de videos, a través de películas, ¿verdad? A través de la televisión, y todo eso va entrando a nuestra mente y nos va, digamos, influenciando cada vez más. Cuando hay alguna cosa significativa en nuestra vida, sucede algo muy interesante. Se queda grabada en nuestra mente y nunca desaparece. Si tú viste una imagen inmoral, esa imagen nunca va a desaparecer de tu mente. Siempre va a permanecer. Tal vez tú la olvides, pero ahí está. Y en cualquier momento se aparece. Por eso lo mejor es evitar ver videos, películas, programas, ¿verdad? De ese tipo. Porque si hay algo significativo, se queda en nuestra mente como una foto que queda ahí para siempre. Y pasan los años y de repente vienen, porque quedó como archivada ahí. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a más cosas, imagínate si eres recurrente, o sea, cada rato estás viendo y viendo y viendo y viendo, pues cuántas fotos no se van o imágenes se van quedando en tu cerebro. Lo que más te haya llamado la atención, no se te va a olvidar. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces yo creo que el asunto, Mario, es seguir principios. La otra es seguir principios del mundo, ¿verdad? Pero Dios nos da principios que nos van a ayudar bastante en nuestras vidas, ¿verdad? No sé si contesté tu pregunta, ¿verdad? A veces no conocíamos estas cosas, ¿verdad? Pero las vamos conociendo. Entonces, la cuestión es tener mucha precaución, mucho cuidado. El segundo principio es, mientras, guarda tu corazón, ¿verdad? O sea, cuida tu mente, ¿sí? Tu relación. Eviten el contacto físico, es una recomendación. Algunos ya tienen una relación de noviazgo, eviten mucho el contacto físico. Si están estudiando, terminen sus estudios. Busquen un trabajo que sea suficiente para mantener su hogar. O sea, que ya que ya estén trabajando, ¿verdad? Y digan, pues yo ya puedo mantener un hogar. Tampoco significa que ya, ¿verdad? Ya, no, Dios va dando el tiempo. Acuérdense, muy importante ir haciendo amistades, pero no con un interés egoísta. Así es que esa muchacha me gusta, o ese muchacho está bien guapo. No, es amistades sanas, sin ningún interés egoísta, ni físico, ni económico, o sea, abusar. Es que a veces dice, oye, préstame dinero, préstame esto, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado, ¿verdad? No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda. Sí.
Así es. Entonces, nosotros, ¿cómo buscar la forma correcta de pues, agradar a Dios? O sea, hacer la forma correcta. O sea, como iglesia, como grupo de jóvenes, ¿cómo promover la forma correcta? Porque, como digo, hay varios bandos, así, por decirlo así, en Sí, iglesias, que de plano dicen, el noviazgo no es bíblico, y promueven el cortejo, pero al final, en la práctica, viene siendo lo mismo. Es una costumbre de sí, Occidente que pues, es reciente, ¿no? O sea, así es. porque pues, en la Biblia usted sabe que encontramos lo que es la tradición judía es estar reposado y se llegaba al matrimonio hasta que el joven ya construyó su casa. Así es. Entonces, ¿qué postura manejar? Sí, las sociedades, las culturas son diferentes en los diversos lugares del mundo. Y esas costumbres o esas culturas son muy arraigadas. Pero muchas de esas costumbres surgen del pensamiento, digamos, de la gente, del pensamiento humano, ¿verdad? Y se siguen esas costumbres, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros seguimos a veces algunas costumbres, ¿verdad? Y no nos damos cuenta. Pero lo importante es volver a lo mismo, es seguir principios, o sea, ¿qué es lo que dice las Escrituras? Es cierto que en la Biblia no se menciona el noviazgo, ni siquiera es un principio, no es un mandamiento, ¿verdad? Pero tampoco lo prohíbe. Simplemente la Biblia no habla de esta relación del noviazgo, porque no existía. No existía, es una cultura diferente. Te voy a comentar, hay predicadores que van a lugares como misioneros, ¿verdad? Que están muy alejados y tienen otras costumbres diferentes. Van a aldeas, a pueblitos pequeños que tienen sus propias costumbres y su propia cultura, ¿verdad? Y tienen sus propias maneras en relación para el noviazgo, para el matrimonio, ¿verdad? Eh, este, entonces tú vas y te das cuenta, ¿verdad?, de que hay costumbres en esos lugares. ¿Sí? Entonces la cuestión es ver, estudiar, mejor dicho, de una manera antropológica, por decir, cuáles son las costumbres en esos lugares. ¿Sí? Entonces cada lugar tiene sus propias costumbres. Aquí en Monterrey, en Nuevo León, hay sus propias costumbres. Bueno, los judíos tenían sus propias costumbres. Y no significa que vamos a seguir las costumbres judías, vamos a seguir principios. El asunto es ver en la Biblia qué principios nos da Dios en relación con el noviazgo. Y porque la Biblia no promueve, no insinúa el noviazgo, no lo trata simplemente. Entonces aquí nosotros vamos a ver cómo se dan en algunos lugares ciertas costumbres y por cierto, en algunos lugares ciertas costumbres están bien. Por ejemplo, hay lugares donde le dan mucha importancia al matrimonio y hay otros lugares donde no le dan mucha importancia al matrimonio. Hay otros lugares donde le dan mucha importancia al trabajo, pero en otros lugares no le dan mucha importancia al trabajo, ¿verdad? Le dan hay lugares donde aman mucho a sus hijos, pero en otros lugares no aman mucho a sus hijos. Entonces aquí la cuestión es seguir principios. Por ejemplo, ahí se nos dice desposar. ¿Qué significa desposar? Pues ya vimos que se trata de dos personas que ya estaban comprometidas. Desde ese punto de vista, digamos, eran novios. Pero ¿cómo fue que se llegó a ese compromiso? Es la costumbre que tenían ellos. Aquí nosotros, ¿verdad? Tenemos otras costumbres. Y no sé si te fijaste que yo no puse ningún versículo en amistades sanas. Lo único que podía decir era que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Quiere decir que había una comunicación entre ellos, ¿verdad? Sí, la única referencia sería esa. Pero
digamos que el principio número 3 es una sugerencia en la que vamos a hacer amistades, pero limpias, sanas. Y el propósito es conocer a la otra persona, ver desde su enfoque o su punto de vista físico, emocional y espiritual, sobre todo espiritual, porque está de por medio la vida eterna, ¿sí? O sea, ¿con quién te vas a casar? Mira, puede ser que incluso aquí, ¿verdad? Haya jóvenes que entablan una relación, pero uno es más espiritual, digo, uno, digamos, entre comillas, uno es más espiritual, más entregado, y el otro viene también a la iglesia, pero no hay mucha piedad, o sea, no está viviendo una vida más piadosa, no va a haber una buena empatía. Entonces, sí, en cierto modo entran las costumbres, la cultura de los países, pero sobre los costumbres hay que sobreponer los principios. Entonces, en la Biblia no se habla de noviazgo, pero tampoco podemos decir que la prohíbe. Entonces, no habla, no hay instrucciones, pero podemos seguir algunos principios que nos pueden ayudar. Aquí la costumbre en nuestra región es hacer amistades o que la persona de a tiro va y busca a la otra persona y dice, quiero andar contigo, ¿verdad? Otros dicen, yo quiero contigo, ¿verdad? Quiero tener una relación de noviazgo contigo. Es costumbres. Y dice, espérate, ¿verdad? Por ejemplo, ya cuando llegó el momento de querer entablar una relación de noviazgo con mi esposa, ¿verdad? Ella pidió permiso. Ella tuvo que hablar con, con sus papás. Digamos, ella quiso seguir una costumbre, ¿verdad? Entonces, ella no me dijo sí, sí, no, sino ella habló con sus papás. Ella quiso sujetarse primero a sus papás. Bueno, era una cultura, una costumbre y para mí me pareció bien. Yo le pregunto, oye, ¿y si tus papás te hubieran dicho que no? ¿Qué hubiera pasado? No, pues simplemente esperar, esperar. El principio es esperar, ¿verdad? Entonces, nosotros no éramos cristianos en ese tiempo, pero ¿cómo decidimos seguir ciertas normas o ciertas reglas? Pedir la autorización de los papás, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es cierto que no se habla del noviazgo en la Biblia, pero no hay instrucciones sobre el noviazgo, ¿verdad? Creo que va a depender de la cuestión cultural, en cierto modo, de las costumbres, ¿verdad? Pero tenemos que fijarnos más en principios. O sea, una relación de noviazgo implica que ya estamos listos y contamos con la autorización de los papás. O sea, se debe de contar con la autorización de los papás. Tenemos que obedecer a nuestros padres. Mi esposa estuvo dispuesta a obedecer a mis suegros, ¿verdad? Y no éramos creyentes, ¿verdad? Entonces, a ella le dijeron que sí, estaba bien, pero que tuviera mucho cuidado y pidió permiso para salir a pasear, a caminar conmigo, pero a cierta hora ya estás aquí y tenía que acompañarla, ¿verdad? No éramos cristianos, estábamos siguiendo en cierto modo patrones del mundo, que algunos patrones, digamos, están bien, como el sujetarse al permiso de los papás. Pero primero fuimos amigos. Actualmente seguimos siendo amigos. No hemos dejado de ser amigos. Ella me cuenta sus cosas y yo le cuento mis cosas, mis problemas. Siempre nos tomamos de la mano y cuando vamos a caminar. A veces en lugar de hacer ejercicio vamos noviando. O sea, vamos platicándonos cosas, ¿verdad? Pero nos gusta ir tomados de la mano. Nosotros no éramos creyentes, entonces cuando fuimos novios yo le tomaba de la mano. Mi recomendación es evitar el contacto físico. Nosotros nos convertimos a Cristo ya mucho más adelante, pero tratamos de seguir normas, costumbres, sujetarnos a la autorización de nuestros papás. Entonces entra la cultura, Mario, entra las costumbres, pero tenemos que considerar también principios.
No sé si me expliqué. Porque hay patrones. Es que mira, por lo general se piensa del noviazgo, ¿verdad? Que es una cuestión de más allá de la amistad, donde ya se da caricias, contacto físico, ¿verdad? Abrazos y después besos. Y eso da lugar tal vez a despertar nuestras pasiones y nuestros deseos. Son los riesgos, ¿verdad? Entonces, ahora imagínate un joven que se adelante a su tiempo. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando salí de tercer año de secundaria, tuve varios compañeros y uno de mis compañeros, al salir de la secundaria, ¿verdad? Poco después se casó, un muchacho de 16 años ya casado, ¿verdad? Entonces, él adelantó mucho el tiempo, todavía no terminaba sus estudios, no estaba trabajando, se tuvo que ir con sus papás y tuvo muchos problemas y muchas dificultades, ¿verdad? Entonces, aquí la cuestión es sujetarnos a principios bíblicos o sujetarnos a los patrones del mundo, ¿verdad? Si algunos novios quieren iniciar una relación de noviazgo, ¿verdad? Hablen con sus padres, hablen con su pastor antes de decir sí, ¿verdad? Pero si ven que va a ser una relación de noviazgo prolongada en la que todavía están estudiando, ¿verdad? En la que todavía no terminan su carrera y mucho menos tienen un trabajo, ¿verdad? Pues es cuestión de considerar eso y esperar, mientras mantener una amistad sana. Tener una relación de noviazgo de 4 o 5 años es una relación larga. Y la cuestión es que el noviazgo implica un futuro matrimonio casi inmediato, 1 año, máximo 2 años en las que las personas se conocen. Pero cuando inicias esa relación es que ya estás listo, ya hay madurez física, emocional, económicamente también. Cuando yo contraje matrimonio, los dos ya teníamos un trabajo estable y ya ganábamos un buen sueldo. Nosotros nos adelantamos, nosotros compramos un terreno como solteros, ¿verdad? Platicábamos y decidimos comprar uno en vista que pensábamos en casarnos y así pasó, ¿verdad? Nos casamos, ¿verdad? Pero ya teníamos un terreno, ¿no? Yo ahí pienso que nos adelantamos, ¿verdad? Pero estábamos sin Cristo. Pedimos permiso también para comprar ese terreno, ¿verdad? No, pues si ustedes están ya seguros, pues sí, adelante. Entre los dos compramos. Entonces ya cuando nos casamos, rentamos 1 o 2 años y empecé a construir en ese terreno donde vivo actualmente, ¿verdad? No sé si quedó respuesta. Muy bien. Yo creo que ya es muy largo el tiempo. No sé si tengan alguna última pregunta, si no, hasta aquí le dejamos. En otra ocasión vemos los siguientes 4 principios que nos pueden ayudar. Muy bien. Bueno, que el Señor les bendiga.